Como místico, notas los cambios primero en el interior. Una ley dice que todo lo que sucede en la vida se gesta primero en los planos interiores. Por ejemplo, la película que estáis haciendo, primero se gestó como una idea, interiormente. Surgió como una idea de vuestro interior. En la primavera de 2002, creo que a todos nos preocupaban muchas cosas. ¿Por qué se me ocurrió hacer un documental? No lo sé. Como no tenía ni idea de cómo se hace una película, comprendí que necesitaría ayuda. Me soltó, hagamos un documental. Y por supuesto, dije que sí. Sí, fue una idea absolutamente brillante. Si vas a hacer un documental, pide ayuda a tu primo y a tu mejor amigo, que nunca han filmado, montado, actuado, ni sabían nada de cine. De haber sabido todo lo que implicaría este proyecto, dudo que hubiéramos tenido el valor de embarcarnos en él. Tal vez suceda lo mismo con otros viajes de la vida. Cuando empezamos no queríamos dejarnos llevar por el miedo ni la ambición. El miedo a que el documental no gustara, la ambición de hacer algo importante. En realidad, no se puede evitar. Así que, cámara en mano, salimos al mundo. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué llegamos a pensar que personas destacadas nos recibirían con los brazos abiertos? ¿Por qué unos tipos de Detroit, sin experiencia en el cine, pensaron que podrían conocer y entrevistar a algunos de los sacerdotes, rabinos e imanes más importantes del mundo? Pero ellos respondieron. Ahora, al ver sus rostros, me asombro. Yogis de la India, maestros de Oriente, reyes africanos. Todos se ofrecieron a ayudarnos en esta empresa. Se unieron a nosotros monjes católicos, monjas budistas, curanderos indios. Mentes privilegiadas, iconos culturales, escritores, pensadores célebres, personas del más alto nivel en la escena internacional. Y nos dieron lo mejor de cada uno sin juzgarnos, sin preguntarnos quiénes éramos y sin pedirnos referencias. Sabiendo únicamente que el proyecto era sobre la unidad. La fuerza de esa energía bastó para que nos abrieran las puertas y nos dejaran entrar. Por eso considero importante que, al narrar la historia de este documental y de este viaje, brindamos homenaje al amor y la energía positiva que esos seres maravillosos nos brindaron. Ojalá lo logremos. Describir qué sucede tras la muerte. ¿A qué teme todo el mundo? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo se alcanza la paz verdadera? ¿Qué obstaculiza la paz mundial? ¿Cuándo es justificable una guerra? ¿Qué impide a la gente vivir con plenitud? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Recuerdas y alcanzas a ver las nebulosas de nuestros pensamientos, átomos y moléculas primigenios? La dorada telaraña de la vida es silenciosa, es eterna, es luminosa. Tú y yo no somos más que un tapiz de sueños, cada uno más. No había que olvidar que solo éramos un par de colegas que intentaban hacer un documental en un sótano en Michigan. Sí, vimos que no podíamos hacerlo al estilo Hollywood. Así que decidimos replanteárnoslo. El nuevo enfoque se presentó encarnado en una mujer sencilla y hermosa, la hermana Evelyn, quien con una sola frase nos dio un nuevo punto de partida. El crecimiento conlleva la curación. En esta etapa de la humanidad, la mayoría de la gente ha sufrido un daño grave en su proceso de crecimiento.
A menos que se recuperen y se esfuercen por superar esta negatividad, nunca llegarán a ser ellos mismos del todo. One. Todos somos uno. ¡La casera! ¿Necesita algo hoy? No, gracias. Ayer en un parque de la zona oeste. Este es el tercer secuestro en 2 meses. 3 personas han resultado muertas como consecuencia de un tiroteo registrado en el centro. La policía ha detenido a 2 personas. Se ha restablecido la circulación en el puente Ambassador después de una amenaza terrorista. Tiene más detalles nuestro corresponsal en Washington. Este es el programa de Bob Dutko en el 103.5 de la FM. La Luz, defensores de la fe como siempre. Hoy habrá algunos cambios en el debate habitual de los viernes. Les daremos la oportunidad de participar en un documental que están rodando. Hicimos la primera entrevista unas 5 semanas después de recibir la cámara por correo. La hicimos en una emisora cristiana a Bob Dutko, presentador de un programa. Incluso nos puso en antena. Quieren hacer preguntas a mucha gente de culturas distintas. Preguntas sobre los hindús, los budistas, los musulmanes, los ateos, los Hare Krishna y todos los demás. También sobre los cristianos. Y... ¿saben qué? Me harán a mí muchas de estas preguntas en una entrevista al terminar el programa. Mientras tanto, les pasamos a ustedes algunas de estas preguntas para que participen con su opinión. La pregunta que ponemos sobre la mesa es... si se les concediera un deseo, ¿qué pedirían? Veamos cómo enfocan los cristianos el tema. Recibimos las primeras llamadas. Empezamos con Rod de Belleville. Hola, Rod, ¿estás en el aire? Hola, Bob, siempre escucho tu programa, me encanta. Gracias, Rod. Mi deseo sería, soy pastor de la zona de Belleville, sería que todos vieran a Jesucristo como su Salvador. Eso es todo. Eso sería la repera, ¿no? Que los 6.000 millones de personas del mundo, ¡zas!, se arrodillasen para adorarlo. ¿No sería maravilloso? Sí, sería increíble. 2 días después acudimos a nuestra siguiente cita, el picnic del solsticio de verano de la sección de Michigan de ateos americanos. Dios es un engaño. Dios es un cuento de hadas para adultos. Dios es un sistema de creencias que no es creíble, sobre el que no hay pruebas. Dios es solo un invento concebido para que la gente rehúya la realidad de la muerte. Entonces aprendimos la primera lección. La unidad no es lo mismo que la uniformidad. Las cosas iban a ponerse un poco confusas. La sonrisa que todo lo abarca dice dulcemente, Dios te ama. ¿Por qué sonreír? Ni siquiera me conoces. No quiero parecer excéntrico, pero si he de ser totalmente sincero, he de manifestar de nuevo que Jesucristo es vida. San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No creo en Dios. Me educaron como católica, y si el colegio donde trabajo ve esto me despedirá porque es católico. Pero no creo propiamente en Dios. Creo en la hermosa Los teólogos bondad. cuentan un chiste en el que el pastor le pregunta a un niño, ¿sabes lo que es la fe? Y el niño dice, claro que lo sé, ¿qué es? La fe es creer en lo que sabes que no es cierto.
Camina por la senda de Dios, dice la sonrisa. Pero de nuevo me encuentro trotando por la senda del hombre. Es donde vivo, por el amor de Dios. Tengo lazos directos y vínculos absolutos con las almas. El alma sube al cielo. Una comedia, señoritas, venid. ¿Qué más? Y todo ese bagaje que trae consigo, envuelto en atributos humanos, lleno de locuras y debilidades tan chocantes que la imaginación no puede concebirlas. Son historias reales. Hay muchos problemas, personas sin techo, las drogas, el alcohol, la actividad de las bandas, no sé. Tal vez cuesta encontrar trabajo, cosas por el estilo. Hay países pobres, países ricos, barrios marginales, barrios residenciales. ¿Eso responde a su pregunta, señor de la camisa chula? ¿Qué más? Son historias reales que se desarrollan en ciudades y pueblos de todo el mundo, en muchos idiomas, en todas las culturas. Vidas que se entretejen como telarañas. Vivimos en un mundo desgarrado, muy lejos de estar unido. Está roto. Y la gente concienciada se deprime. Pues mucho de lo que ocurre es deprimente. Por supuesto, podemos restarle importancia, negarlo y ocultarlo, intentar evitar lo que causa dolor. Pero si de verdad somos ciudadanos de la Tierra y nos implicamos en lo que sucede, no nos queda otra alternativa que sentir un gran dolor. Se extienden en todas direcciones, madres e hijas, padres e hijos, hermanos y hermanas, relacionándose con amigos de conocidos, hasta que todos asumen su papel, con sus responsabilidades y compromisos, y horarios y citas, cancelaciones, aplazamientos, clases, entrevistas, encuestas, pruebas. ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Poseo un alma? ¿Qué me sucederá cuando muera? ¿Existe Dios? ¿Se preocupa por mí? Estas son cualidades humanas, es decir, somos la única especie consciente de su propia mortalidad. Esto trae consigo un fuerte deseo de explorar lo desconocido. Si no estás asombrado, maravillado y perplejo ante tu propio ser, aún no eres totalmente humano. Finalmente encontramos la personificación de esta lucha. Era un grupo de adolescentes de las montañas de Colorado. Habíamos decidido hacer entrevistas en la calle. Y le hicimos a uno de los chicos la misma pregunta que habíamos planteado por la radio. La sinceridad de su respuesta fue más elocuente que sus palabras. Si pudiera pedir un deseo para el mundo, si pidiera un deseo para el mundo, sería que todos... No lo sé. Tendría que pensar en ello. No lo sé. No tengo un deseo para el mundo. No podría elegir un deseo para el mundo. No me considero digno de ello. Es la verdad.
El plan original era hacer solamente entrevistas en la calle. Íbamos a coger la cámara, elaborar una lista de preguntas y planteárselas a la gente en la calle, para que una muestra representativa de la humanidad respondiese a ellas. Pero en cierto momento decidimos tratar de entrevistar a alguien famoso, a un líder espiritual, un icono o un escritor. Así que enviamos algunos mensajes de correo electrónico. El primero en responder fue el Dr. Robert Thurman. No solo es el padre de Uma Thurman, sino también un gran escritor, profesor y amigo personal del Dalai Lama. Fue el primer monje budista tibetano nacido en Estados Unidos. Tuvo la gentileza de invitarnos a su casa en los montes Catskill. No ha visto ni oído aún las preguntas, así que las respuestas serán improvisadas. Le pedimos que describiese a Dios. Le preguntamos por qué hay pobreza y sufrimiento en el mundo, por qué hay tanta gente deprimida, qué ocurre después de la muerte. Él nos bombardeó con información e ideas bien formuladas. Fue una entrevista impactante. La pregunta 17 era un poco distinta. La llamábamos la pregunta no verbal. Y decía así: de forma no verbal, por medio únicamente de movimientos o gestos, represente el estado del mundo. Llegados a este punto, como entrevistador, empecé a pensar, caray, me pregunto qué hará. Y es que era una pregunta extraña de por sí, que había suscitado respuestas interesantes. La pregunta, por así llamarla, era: exprese con gestos lo que para usted es el estado actual del mundo. Allí estaba Robert Thurman, mirándome fijamente mientras la entrevistaba. Y entonces pensé, oh Dios mío, ¿cree que somos idiotas? Bueno, teníamos miedo, pues nunca habíamos manejado una cámara, no sabíamos utilizar el equipo y era nuestra primera gran entrevista. Teníamos miedo. Teníamos miedo de verdad. Recuerdo que estaba muerto de miedo durante esta parte de la conversación. No me atrevía a pestañear. Creo que el miedo es un sentimiento muy poderoso. ¿De qué tenemos miedo? Tenemos miedo de nuestras sombras. Tenemos miedo a no ser lo bastante buenos para hacer ciertas cosas en la vida. Tenemos miedo a hacer algo mal. Miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo de nosotros mismos. Miedo de nosotros mismos. Tenemos miedo de no ser dignos, de no valer la pena. Tenemos miedo a saber quiénes somos en realidad. Tenemos miedo de lo que este mundo puede hacernos. Miedo a la oscuridad de nuestro interior. Miedo a estar deshechos, a fracasar, a que nos descubran, nos humillen y nos fusilen. Miedo a nuestro poder. Tenemos miedo a nuestra dignidad inherente. Lo que todos temen no es más que un simple proceso de la vida. El miedo impide que la gente viva su vida con la máxima plenitud. Debes pagar un precio para enfrentarte a tus miedos, tus preocupaciones y ahondar en tu interior. Es mucho más fácil proyectarlo y tener enemigos exteriores o gente que no te cae bien. Entonces proyectas tus problemas y los achacas a otros.
Los crueles vencerán. En esta situación, el más despiadado vencerá. Y si vamos con el lirio en la mano y amamos a nuestros enemigos, nos sojuzgarán. Creo que sobran unos miles de millones de personas en el mundo y hay que eliminar al enemigo. Si alguien quiere ser terrorista, hay que matar a sus primos, sus tíos, sus padres y sus hermanos, las 3 generaciones, matarlos a todos. A algunos no les gusta lo que digo, porque no soy pacifista. Creo que o matas o te matan. Esto es la guerra, y si tú... Así son las cosas. Cuantas más entrevistas hacíamos, más temas afloraban en las respuestas. Por lo visto, uno de los más recurrentes era el miedo. Thomas Merton, uno de los más grandes místicos cristianos del siglo XX, escribió: "La raíz de toda guerra es el miedo". Era sin duda un tema intemporal para nuestro proyecto. Una multitud congregada gritando sus consignas de amor y paz. Los rebeldes, que vomitaban retórica antipatriótica, estaban mal informados y necesitaban lecciones de historia. En 1945, la bomba atómica salvó más vidas de las que cegó. Siempre ha habido conflictos entre civilizaciones, países y culturas. Y el ejército superior, utilizando iniciativas estratégicas, siempre gana. Quienes creen posible la paz duradera en el mundo son poco realistas y no estarán preparados cuando la guerra llegue a sus fronteras. Hay 2 clases de ignorancia. Una de ellas es innata y emana de la mentalidad dualista, yo y el otro. El organismo biológico y el universo, la mente y el cuerpo. La visión dualista conduce a la ignorancia. A veces institucionalizamos ese pensamiento dualista y lo llamamos religión. Y entonces hacemos la guerra. Estados Unidos es la tierra de los libres y los valientes. Y tenemos que bautizar otros países. Yo diría que la guerra es justificable cuando nuestra libertad corre peligro. Es mi opinión. ¿Sin comentarios? Sin comentarios. Creo que la guerra es justificable en defensa propia. Solo para defenderse. Defensa propia. En defensa propia. Todos los seres vivos tienen derecho a defender y proteger su vida. Claro que la gente siempre alega defensa propia, ¿no? Y en realidad no lo es. Por ejemplo, se habla del Departamento de Defensa cuando de hecho es un departamento de la guerra. Y creo que la violencia es mala. Si existen los pecados humanos, es un pecado caer en la violencia. Si puedo arreglarlo con palabras, lo haré. Si puedo arreglarlo con una llave de lucha libre, lo haré. Pero si tengo que usar una bala, la usaré. Venga, díselo. Sí, yo creo que como han matado a muchos de los nuestros, deberíamos ir y reventarlos a bombazos. El miedo es como una plaga, como una enfermedad. Se infiltra en la mente de las personas y las lleva a adoptar actitudes muy poco sanas. Cuando tenemos un miedo excesivo, incluso llegamos a convertirnos en los agresores. La mejor manera de asegurar la paz es a través de una mayor presencia militar y la voluntad de emplear la fuerza en caso necesario. Creo que es allí donde las religiones desempeñan un papel importante. Ellas mismas han sido una de las principales fuentes de violencia a lo largo de los siglos, y eso tiene que acabarse. Las religiones propugnan valores humanos, tienen que trabajar juntas. La palabra religión deriva de religare, volver a unir para hacer un todo o formar una unidad. Y creo que hoy en día la religión hace casi lo contrario. Me asombra que la gente religiosa de Estados Unidos no ponga el grito en el cielo. A pesar de todo, dejamos a nuestros gobernantes hablar así. El derecho al ataque preventivo, una vez puesto en marcha, creo que no tenemos ni idea de lo que hemos desatado.
O sea que los seres humanos, ante el menor atisbo de posibilidad que podría ser fruto de nuestros miedos, ¿tenemos derecho a matar primero? En mi mesa de ofrendas tengo a Cristo, a Buda, a mi gurú y a muchos monjes budistas. Y tengo a George W. Bush sobre la mesa. Y digo, hola, Buda. Hola, Maharaji. Hola, Krishna. Hola, George. Nuestro papel de policía mundial nos da la autoridad para imponer nuestras reglas y leyes y el deber de hacerlas cumplir. Y entonces sé cuál es mi trabajo. El trabajo que debo realizar. Y no puedo liberarlo a él mientras yo no sea libre. Y somos espejos. Espejos el uno del otro. La práctica de la escucha profunda y del habla suave nos ayuda a desterrar nuestras ideas fijas y las de ellos. Es la técnica esencial para establecer la paz. Nuestros líderes políticos deberían aprender a hacerlo. Si cada político como individuo o los líderes mundiales como el presidente de nuestro país, Estados Unidos, el líder del país, lograsen vencer a sus enemigos, el odio, el egoísmo y la ignorancia no librarían guerras en el exterior. La yihad es la guerra santa. Ahora bien, se distingue entre la gran yihad y la pequeña yihad. La gran yihad es la guerra contra el nafs, lo más bajo de nuestro ser. Todo aquel que se embarca en una búsqueda espiritual tiene que dominar su naturaleza inferior. La guerra santa. Tiene un nombre un poco raro, pero es la guerra contra el peor de los enemigos. La guerra contra nuestro lado oscuro. Todo emana de la conciencia. A partir de los pensamientos produce palabras que a su vez engendran actos. Debemos vigilar nuestros actos, pues crean hábitos, y nuestros hábitos conforman el carácter. Y el carácter genera la cultura. De modo que tenemos una cultura tan violenta, tantos hábitos negativos, porque nuestros pensamientos se basan demasiado en el miedo, la violencia y la agresión. Cualquier país que desarrolle un potencial nuclear, que albergue terroristas, conculque los derechos humanos o amenace nuestro estilo de vida, debe rendir cuentas. ¿Así que la guerra es justificable cuando nos atacan? Sí, cuando nos atacan y matan a nuestros inocentes. Piensa en toda la gente que murió. ¿Quién decide quién es inocente? Depende del punto de vista. Debemos estudiar con más detenimiento la vida y la situación mundial. ¿Por qué hay personas agresivas? Personas dispuestas a dejarse la vida solo para infligir un poco de sufrimiento a alguien. Debe de haber alguna razón para su desesperación. ¿Tiene esta acción, aunque solo sea en un 10%, un mensaje que debamos asimilar? Yo creo que no podemos librarnos del dolor a menos que aprendamos de él. Dios quiere que luchemos por la justicia y que abordemos las causas de los problemas. Así como que fomentemos la concordia en la humanidad. Y que combatamos la pobreza, la injusticia y la opresión, que son las causas de tantos problemas en el mundo. Reina una gran injusticia en el mundo, un gran desequilibrio. El 80% de los recursos del mundo es consumido por menos del 20% de la población. Cuando las necesidades básicas no se satisfacen, la gente reacciona con violencia. De hecho, la reacción inicial no es de violencia, sino de conmoción, desconcierto, negación.
miedo y pánico. Es después, cuando esto da paso a la ira, la violencia y la sed de venganza, entonces el ciclo empieza a perpetuarse. Aquí estamos, los herederos de la creación, por así decirlo, o al menos de la evolución, con la inteligencia mermada por el hecho de haber llegado hasta aquí gracias a la competencia, la violencia, el egoísmo. Aún no hemos aprendido que la felicidad no está en los conflictos, sino en tomarnos de las manos para intentar salir de esta ciénaga de egoísmo humano en la que nos encontramos, en lugar de pelearnos por el territorio. La magia del documental no solo consistía en conseguir buenas entrevistas, sino en que la gente se ofreciera a ayudar con la cámara, la producción e incluso la música. Michael Fitzpatrick, chelista de fama mundial, hizo un viaje con el Dalai Lama y compuso para él esta pieza titulada Compasión. Pues bien, cuando llevábamos unos 4 meses con el proyecto, recibimos un paquete por correo, el CD de Compasión de Fitzpatrick junto con los derechos de uso. Por encima de la música, se oye la voz del propio Dalai Lama, hablando de la compasión. La auténtica compasión no depende de la actitud de los demás hacia mí. Pero en tanto que los demás son como yo y aspiran a la felicidad y a evitar el sufrimiento y tienen derecho a superarlo, surge cierta empatía. Así es la auténtica compasión, ecuánime, incluso con los enemigos, siempre y cuando estos sean personas u otros seres sensibles. Ellos también tienen derecho a superar el sufrimiento. Sobre esa base se sustenta la empatía. Eso es la compasión. Parte del sufrimiento, la pobreza y la angustia de este mundo encierra una lección, una experiencia que la gente necesita. Probablemente la cualidad humana más importante es la compasión. Condolerse, solidarizarse con el dolor de otros, convertirlo en mi propio dolor. Creo que el mal es la ausencia de conciencia, de empatía, de la capacidad de participar del sentimiento ajeno. Si intentas ser vulnerable, si abres las puertas al dolor, ya no puedes ir de duro. Sencillamente no puedes, ¿sabes? Llega un carterista y me roba el dinero que tanto trabajo me ha costado ganar. No puedo amar al carterista. Lo agarro de la mano y clavo la vista en sus ojos. ¿Quién es tu padre? No lo sé, responde el carterista. ¿Quién es tu madre? Mi madre está muerta. En lugar de abofetear al carterista, un acto superficial, lo escrutas con la mirada, sin soltarle la mano, y le haces preguntas sobre él. Y entonces surge una comprensión profunda. Es la vipassana. Y cuando hay una comprensión profunda sobre una, dos cosas, poco a poco todos se convierten en Buda. Si viésemos a Jesús como un mensaje de vulnerabilidad humana, creo que ese llamamiento podría salvar el mundo. Esta tierra se convertiría en la tierra de Dios.
Llevábamos año y medio trabajando en el proyecto cuando se nos presentó otra oportunidad única. En 1967, Martin Luther King nombró candidato para el Premio Nobel de la Paz a un joven monje vietnamita llamado Thich Nhat Hanh. Por favor, llámenme por mis dos nombres, para que despierte, para que la puerta de mi corazón quede abierta, la puerta de la compasión. Durante los siguientes 40 años, Thich Nhat Hanh se convirtió en una figura destacada en el mundo del pensamiento espiritual y en un renombrado maestro budista. Fue en una de sus pocas visitas a Estados Unidos cuando supo de nuestro proyecto y accedió a compartir sus ideas con nosotros. El plan era estudiar con él durante 3 días y que al final respondiera a algunas preguntas. Pero al cabo de los 3 días nos enteramos de que había muchos otros grupos que querían hablar con él. A pesar de estar tan solicitado, por alguna razón se acercó, se sentó frente a nuestra cámara y nos dedicó 20 minutos. Lo que me parece interesante es que cuando le hice una de las preguntas sobre vivir en el presente, él respondió con un cuento. Un hombre va a caballo. Al parecer va con mucha prisa. Un amigo suyo le grita desde la acera: ¿a dónde vas? El jinete le responde: no lo sé, pregúntaselo al caballo. Eso significa que no sabemos a dónde vamos. Nos dejamos llevar por la situación. No tenemos control sobre nosotros mismos. No vivimos en el aquí y el ahora. Carl Jung dice, y creo que tiene razón, que el 95% de la gente vive el 95% de su vida inconsciente. Van en una cinta transportadora, se dejan comprar fácilmente. Vemos esto en la capacidad de los medios para crear prácticamente cualquier mentalidad que deseen, a menudo en cuestión de una semana, y nos creemos personas inteligentes. Pero se nota que no hay una base, que no estamos centrados. Lo que la conciencia dominante nos dice que creamos es, en general, lo que creemos. Lo llamaban pan y circo en la Roma antigua. Mantenían al pueblo romano en la inconsciencia, dándole pan y entreteniéndolo en el Coliseo. El pan y circo de los medios. La televisión es una droga, la nueva iglesia, la caja tonta que nos ha sorbido el seso. Ha creado un Matrix que tiene a la gente aturdida y ajena al mundo que la rodea y a la idea de que se puede cambiar. Creemos que nuestra mente es desdichada e inquieta, que tiene demasiados deseos, así que la reprimimos y nos ponemos nerviosos. Calma. Relájate. Vete a casa y medita. Da igual la religión que practiques. Medita y apacigua tu mente. El momento presente no tiene nada de malo. Es un momento pleno. Si vivieses el momento, estarías bien. Sin embargo, vives en el pasado o en el futuro. Y podemos decir de ambas cosas que no están aquí. La gente siempre sufre por lo que pasó ayer o por lo que quizá pase mañana. Es decir, que sufres por algo que no existe, simplemente porque no estás anclado en la realidad. Siempre vives anclado en tu mente, que se compone de la memoria y de la imaginación. Ambas cosas forman parte, en cierto modo, de la imaginación, pues no existen en el presente. Según la tradición judía, el presente es el único momento con que contamos. Pues como creo haber dicho antes, el judaísmo no tiene un concepto concreto de la otra vida. No estamos seguros de que haya otra vida. Describa qué nos sucede tras la muerte.
En la que resultó ser una de las entrevistas más interesantes, conseguimos una respuesta de primera mano a esta pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte. Conocimos a una mujer llamada Barbara Brodsky, quien hace 30 años perdió el oído. Después de ensordecer, entró en contacto con un espíritu incorpóreo llamado Aaron. Valiéndose de Bárbara para comunicarse, respondió a nuestra pregunta sobre la otra vida. Soy Aarón. Os doy mi bendición y mi amor. Respecto a la pregunta sobre qué ocurre tras la muerte, la muerte es segura. Habéis pasado por ella muchas veces. Si no fuera segura, no estaríais aquí. La experiencia de morir es como estar bajo el agua mucho tiempo, con los pulmones a punto de reventar. El cuerpo está bajo presión. Eso siente uno en vida. Entonces sales y aspiras el delicioso aire. De pronto te ves libre de la presión y las limitaciones. La muerte es como el momento en que emerges y respiras. Es muy apacible. Cuando mueres, emigras a una aldea de almas. Al morir, vamos a un campamento indio, a los poblados indios del reino de los espíritus. Los blancos van a un campamento europeo, una aldea del reino espiritual europeo. Me gusta pensar que, según cómo te hayas portado en la vida, vas al cielo o al infierno, por desgracia. Pero me gusta pensar que todos van al cielo porque Dios nos ama a todos. El truco está en aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y entonces vamos al cielo a través de su sangre que quita los pecados. O sea que no iré al cielo por mis buenas acciones, por el bien que haya hecho, pues nada de lo que haga es lo bastante bueno para darme entrada en el cielo. Si eres negro, afroamericano, tu alma emigra a ese mundo cultural. La Biblia dice que las personas serán juzgadas por sus actos, de modo que quienes han hecho el bien gozarán de vida eterna. Y quienes han hecho el mal en este mundo arderán en el infierno eterno. Si fueras asiático, irías al mundo espiritual asiático. Algunas religiones dicen, Dios ama a los pobres. Si has sufrido en vida, tendrás una gran recompensa en la próxima. Para los taoístas eso es una gilipollez. Creemos que debemos ser más felices. Puedes disfrutar la vida, el sexo, la comida, disfrutar hasta que llegas al fin de la vida y quieres abandonarla. Y eso es el cielo. No estoy seguro de que exista el cielo. Ni me importa demasiado. Me gusta vivir en este mundo, esta existencia, dando por sentado que es la única vida y el único mundo que jamás conoceré. Se trata de vivir en el cielo hasta que subes al cielo. Cada vez que eres capaz de aceptar cualquier cosa, lo que ocurre en el presente, vives un instante celestial. El Ser Supremo. El Ser Supremo. Todo esto es una manifestación del Ser Supremo. Se manifiesta en el cosmos, en la naturaleza, en todas las cualidades del universo y en la poesía del mundo natural. El Ser Supremo es creativo. Fijaos, es creativo. Es creativo. Y las mariposas, las gaviotas, los ríos, las montañas y... El cielo aún no ha sido creado. Cuando sea creado, será un lugar donde todo cuanto desees estará a tu disposición. A decir verdad, no me imagino el cielo como la gran maravilla que se concibe tradicionalmente. De niña me enseñaron que si era buena subiría al cielo, entraría por las puertas del paraíso, etc. No creo en eso. Casi nadie cree literalmente en el cielo de la juventud eterna.
donde te reencuentras con quienes murieron antes. Disfrutas de comilonas y de alegrías sin fin. Revives los éxitos que tuviste y borras tus fracasos. Un mundo en el que la lluvia es suave, el sol brilla en ocasiones cuando tú quieres y donde abundan las flores. En la fragancia de flores y plantas y personas, y en la inocencia de los niños, la risa y los actos de altruismo, en las estrellas, en los sueños, en los procesos psicológicos. Y donde todos te sonríen y tú les devuelves la sonrisa. El cielo podría estar aquí. Para mí el paraíso estaría en la tierra. Todo es una manifestación divina. La divinidad está ahí. Si estamos atentos, la percibiremos. No es algo que esté en otro sitio, está aquí. Esto es el nirvana. Lo que pasa es que se nos da muy mal disfrutarlo. Lo convertimos en una lucha, cuando en realidad es una bendición. Así que cuando estáis aquí y ahora... Ahora, en vez de pensar en el futuro o el pasado, hay que ocuparnos del momento y de lo que nos ocurre ahora. Los africanos dicen, en el sasa, ya mismo. Os acercáis mucho, mucho a Dios. Al parecer, de un modo extraño, todo esto nos lleva de vuelta a los montes Catskill. Después de preguntarnos qué iba a hacer, temerosos de lo que pensara de nosotros, continuamos, mirándonos fijamente. De pronto cobré una conciencia aguda del momento presente. De tener 45 años, de estar filmando un documental nada menos, y de encontrarme en una montaña, una tarde de verano, con el Dr. Robert Thurman. Y en ese momento supe que este viaje significaba mucho. Durante la realización del proyecto, hicimos muchas preguntas a mucha gente. Por lo visto, la que daba más que pensar, la más difícil de responder, era la pregunta fundamental. El sentido de la vida es, en pocas palabras, el sentido de la vida. Ostras, es una buena pregunta. Una muy buena pregunta. Estamos aquí porque... No lo sé, la pregunta del siglo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta absurda. Esto... Caray. Para mí... No sabría decirte. En realidad nunca he pensado en eso. Yo... No sé lo bastante para responder a esa pregunta. Pues... No sé qué responder. Es demasiado difícil. Realmente no sabría decirte cuál es el sentido. No lo sé. No lo sé. No puedo contestar. No sé por qué estamos aquí. Salud. Trying to happen here. Something is being born, like a phoenix rising out of the ash. Something is being born.
Creo que el sentido de la vida está en hacer lo que quieras, digan lo que digan los demás. Vivir a tope, vivir la vida, hacer lo que te dé la gana. Y si alguien te dice que eres un desastre y no puedes lograrlo, hay que demostrarle que se equivoca. Ese sería el sentido de la vida. El sentido de la vida está en no mirar atrás, en disfrutar del momento. La mejor manera de describir el sentido de la vida... Ser buena persona, pasarlo bien y cuidar de los demás. Simplemente ser bueno. Para mí ese es el sentido de una buena vida. Encontrar el sentido verdadero es encontrar el amor. El amor. Cristo es amor, Buda es amor, Krishna es amor. Hay un poder superior que nos da la vida. Y el sentido está en encontrar ese gran poder. ¿Cuál es el sentido de la vida? La pregunta es ¿qué sentido tiene para ti? Porque para mí es diferente, pues cada uno de nosotros es único, cada uno es diferente y tiene una nota única que tocar. Todos formamos parte de un puzzle enorme. Cada uno de nosotros es una pieza, que es nuestro yo. Yo formo parte de todo lo que hay aquí. Lo significativo de la vida es que todos desempeñamos un papel y yo intento definir el mío. Si lo consigo, sabré qué sentido tiene la vida para mí. Carl Jung dijo, encuentra el sentido y conviértelo en tu meta. Y Joseph Campbell dijo, sigue tu felicidad. El objetivo de la vida es percibir el potencial divino de tu interior, aceptarlo por completo y desarrollarlo en beneficio de la vida. Cobra sentido aquí, en mis relaciones con la gente, de forma colectiva. Lo que hacemos con el mundo y con todos los que convivimos en él, eso da sentido a la vida. Es inútil que intentéis entender mi sentido y que yo intente entender el vuestro. Tienes que ser capaz de entender tu pequeña pieza, ser consciente de cómo eres y también de las piezas que te rodean, de manera que descubras cómo encajar sin imitar a las otras piezas o cambiar la tuya. Porque todos somos únicos. Somos una creación única. Las mariposas no intentan ser árboles. Y luego está la parte de ti que conecta con los demás, el borde de las piezas del puzzle, ¿verdad? Dios está en las interconexiones entre la gente. Cada vez que descubro y conozco a alguien, descubro y conozco a Dios. Al mirar atrás, ahora que hemos terminado las entrevistas, da la impresión de que el sentido del proyecto no está en las respuestas que recibimos, sino en la gente que conocimos, la que se ofreció a ayudar. De un modo extraño, se convirtieron en compañeros nuestros. Quizá el mejor ejemplo sea el de Llewellyn Bogan Lee, un gran místico sufí que nos invitó a su refugio espiritual en el norte de California. Allí respondió a la pregunta sobre el sentido de la vida. Sin embargo, al responder, era como si nos hablara directamente a nosotros sobre el hecho de habernos reunido para el proyecto. Y lo que dijo fue, cuando mi sentido y vuestro sentido coinciden por un momento, y nos encontramos fuera del espacio y el tiempo para trabajar juntos de una forma totalmente distinta, que no solo nos afecta a vosotros y a mí, sino al conjunto. Eso tiene mucho sentido. I see a face in the crowd. I see eyes wide open. I see a face with seeing eyes in a crowd of blind men.
¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es... Como cristiano, el sentido de la vida para mí es conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo. El sentido de la vida es decidir dónde vas a pasar la eternidad, simple y sencillamente. El sentido de la vida es obedecer a tu Dios. Adorarlo, alabarlo. Quienes se desvían de su senda están muertos, aunque se proclamen vivos. Es el Dios que juzga, el Dios de la ira y el Dios de las consecuencias. Déjame pensar. Si existe un Dios, no quiero creer en Él a menos que nos acepte a todos, en vez de condenar a los que le dé la gana. Describa a Dios. ¿Que describa? Describa a Dios. ¿Que describa qué? Describa a Dios. No le he entendido. Brahma. ¿Que describa a Dios? Oh. Describir a Dios. Describir a Dios no se puede. Es una pregunta absurda. Una buena definición es la de que Dios es amor, como dicen las Escrituras. O cuando los musulmanes dicen el Ar-Rahman, Dios el misericordioso, si con ello se refieren a que el poder del amor es el poder del universo, no es necesariamente una persona, ni tiene un plan preconcebido. El amor no controla al ser amado, solo aspira a su felicidad. En cierto modo es una energía que aspira a que los seres sean felices. Si definimos a Dios así, no hay duda de que cualquier creyente, ya sea teísta, monoteísta o lo que sea, estaría de acuerdo. Las definiciones que lo pintan como un dios iracundo, el dios de una tribu o algo así, son más problemáticas desde un punto de vista ilustrado. Los grandes místicos de las grandes religiones, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, el budismo, ninguno de ellos teme a Dios. Dios no es una persona, un personaje sentado en un trono. Dios no es un hombre blanco muerto en el cielo. No es un viejo grandote y blanco, sentado en un trono engastado con diamantes, barbudo, elegante y estirado, que mira a la gente por encima del hombro. Cuando me pide que describa a Dios, presupone que hay alguien sentado allí arriba. Esta presuposición ha causado enormes sufrimientos a los humanos en este planeta. Si existe un creador, una fuerza, persona o cosa que lo ha creado todo, ¿dónde está? ¿Lo ves? Él escucha. El Creador está en todas partes. Según los musulmanes, Dios está más cerca que tu yugular. Está más cerca de nosotros que esta vena. Desde luego, está más cerca de mí que mi yugular. Más cerca que nuestro corazón. Dios está en el corazón de todo ser vivo, así como en los átomos. Es lo más pequeño que un átomo o un electrón, y lo más grande que el universo. Así es la realidad divina. Dios lo es todo, todo es Dios, todo forma parte de Dios. Lo llamamos Buchi, la nada, el centro del universo. El taoísmo no tiene un nombre para Dios. Decidles que Dios no está ahí fuera. Está más allá de nuestra idea del más allá. No podemos describirlo, solo sentirlo. La auténtica meta es algo mucho más asombroso, mucho más fantástico. ¿Cuál es el sentido de la vida?
Así pues, hace unos 3 años, emprendimos esta odisea, sin más equipaje que una cámara digital, 20 preguntas y un mantra. Todos somos uno. Pero lo que comenzó como una especie de juego entre amigos, el intento de hacer un documental independiente se convirtió en un viaje vital. Y lo que inicialmente era un concepto kumbaya de la unidad, se había hecho mucho más amplio. En algún momento, la unidad se llenó de color. Está demostrado al 100% que todos somos uno. Si fueras a la Luna y mirases la Tierra desde allí, verías una sola Tierra. No verías a blancos, negros, rojos, monos, hormigas, flores, abejas, agua, aire, lluvia, sequía, desierto. No verías nada de eso, sino